Bueno, hola, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a esta reunión semanal que estamos haciendo todos los sábados compartiendo un mensaje de la palabra. Y bueno, para comenzar ya directamente vamos a iniciar con una oración. Para los que no nos conocen y nos ven por primera vez, yo soy Elías, esta es mi esposa Dayana. Sean todos bienvenidos y bueno, esperemos que les agrade lo que tenemos para compartirles. Y si no, en tal caso, que sea el Espíritu Santo quien esté hablando en sus vidas o nos corrija si tenemos alguna cosa mala. Así que, bueno, comencemos ahora. Tomen de la mano a quien tengan a su lado y vamos a decir: Padre, Dios bueno y misericordioso, te damos gracias por este día más de vida, gracias por este día más de bendición, de amor, de ayuda, de protección. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros. Te pedimos que bendigas esta palabra que tenemos para compartir. Te pedimos, Señor, que nos perdones si nos equivocamos y nos ayudes a encaminarnos cada día más a vos. Te damos gracias por todo, Padre amado, y te seguimos adorando. Gracias, mi Dios, te damos por esta nueva oportunidad que tenemos de estar compartiendo tu palabra. Señor, te rogamos que bendigas a cada una de las personas que estén viendo este video, Señor, y quienes lo vayan a ver después, Padre. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando a través de nosotros, Señor. Y gracias te damos por todo, gracias por este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar directamente. Si hicimos bien el título, le llamamos algo así como ser sabio te hace salvo. Y vamos a ver un ejemplo: ¿qué pasó con Salomón? Realmente es un tema para debatirlo, no lo queremos hacer demasiado largo. Tenemos 6 textos para leer, algunos de ellos son un poco largos, pero realmente lo que queremos hacer es dejarles la reflexión, para que nos quedemos pensando y veamos de que ser sabio no tiene nada de malo. De hecho, Santiago dice que hay que pedir sabiduría y bueno, eso es una de las cosas que es importante evaluar, digamos, a la hora de entender cómo manejarnos. Pero bueno, tampoco quiere decir de que con solo ser sabios vamos a estar en el camino correcto, o vamos a hacer todas las cosas bien, o vamos a estar cerca de Dios. La sabiduría es una herramienta que bien utilizada es muy útil, pero mal utilizada o utilizada para otras cosas puede ser peligrosa. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a comenzar a leer está en Segunda de Crónicas. Nosotros se lo vamos a ir mostrando. Esperen que me voy a acomodar un poquitito. Me voy a bajar, así me veo un poco más. Ahí está. Vamos a ver Segunda de Crónicas, a ver si se puede ver acá. Sí, nosotros se lo vamos a ir mostrando y mi esposa les va a ir leyendo el texto. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré sus tierras. Ahora, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejaréis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros,
y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adoréis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. Bien, muchas gracias por la lectura. Lectura larga, pero bastante interesante. Hay partes de estos textos que se usan en el hoy en día y que se ha olvidado en cierta forma cómo inició todo. Tenemos ejemplos de predicaciones que se usan hoy, de impulsos evangelísticos, que están relacionados con esta parte donde dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es un texto muy usado hoy en día. Ahora, si lo pensamos en el contexto de ese momento, era Dios hablándole directamente a Salomón, que recién en cierta forma había comenzado a ser rey, en cierta forma ya había llevado su tiempo, le había construido una casa a Dios, si no me equivoco era este el contexto, y Dios le habla y le dice: la verdad que este reino está muy bien. Dice: si yo por cualquier causa a ustedes les cerrare los cielos, y ya no tengan lluvia, si lo que sea que pasara con ustedes, y ustedes se humillaran y me buscaran, e inclinaran su rostro, se volvieran de sus malos caminos, dejen a cualquier otro dios y demás, y vienen y me adoran a mí y me lo piden, entonces yo los escucharé y sanaré su tierra. Tenemos que entender en cierta forma de que esto es un pacto maravilloso, es una promesa maravillosa que le da Dios a Salomón, pero que la podemos tomar hoy para nosotros. Ahora, es claro el mensaje. Acá nos encontramos con una condición sine qua non, le decimos en realidad en el derecho, los dos somos abogados por si no lo conocen. La condición sine qua non es una condición sin la cual no. Una condición que existe en cualquier contrato. Si uno hace esto, entonces va a pasar tal otra cosa. Si no lo hace, entonces no. Entonces es bastante interesante, porque acá dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, todo lo demás que ya sabemos. Entonces hay una condición, es: el pueblo tiene que volver a Dios. Entonces, y oraren y buscar en mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, ahí está. Ese es el conditio sine qua non, la condición sine qua non. Que repito, es un latinazgo, es la condición sin la cual no. Entonces, ¿cuál es la condición sin la cual no? Para que Dios nos escuche y nos bendiga y perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Bueno, que nos humillemos ante Él y nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Ahora, ¿a qué quiero ir con esto? Dios, en cierta forma, le había dejado muy claro a Salomón cómo tenía que hacer las cosas para ser bendecido. En ningún momento fue de que lo sorprendió después con lo que terminó ocurriendo a todo el reino de Israel, sino de que en realidad ya le había avisado de antemano. Le dijo: si ustedes están con nosotros, y hasta incluso si se van pero se humillan y vuelven a mí, yo los voy a bendecir. Pero si ustedes abandonan, esa es como la consecuencia. Yo los bendigo si ustedes están haciendo esto. Si no lo hacen, no va a haber bendición. Entonces es bastante interesante cómo va diciendo todas las cosas que dice y por qué lo estamos expresando de esta manera, porque es bastante hermoso en cierta forma ver cómo Dios le regaló sabiduría a Salomón, y él escribió los proverbios, y escribió cantares, y escribió un montón de cosas, y su sabiduría fue la más grande, humanamente fue la más grande de toda la tierra. Sin embargo, vamos a ver que hubo consecuencias en relación a su andar, a su actuar y demás. Esa sabiduría no impidió de que él cometiera errores, y es una cosa que hay que tener en cuenta. Pero queremos volver a dejar entendido esto, que Dios ya le había dado todas las pautas desde el inicio, desde el comienzo de su reinado, desde que bendijo su reinado, le había dejado todas las pautas. Ustedes tienen que volver a mí, ustedes tienen que humillarse, tienen que tomarme como el único Dios, tienen que adorarme. Entonces eso
Es muy interesante. Ahora, ¿cómo sigue? Que esto también lo leyó mi esposa. Dice, más, si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos, o sea, si ustedes ya me dejan de hacer caso, mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado en esta casa que he santificado mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio a todos los pueblos. Eso después sucedió. Poco a poco el reino de Israel se fue dividiendo, pasó a ser dos reinos, después pasó cada uno a una cautividad. Fue muy difícil volver a lo anterior y muchos no han podido volver. Entonces, era muy claro todo el mensaje y me sorprende de que el hombre más sabio del mundo no haya entendido que estaban todas las pautas claras. Si se vuelven y dejan mis estatutos, si se vuelven a lo malo, vendría a ser, y vuelven y dejan mis estatutos y mandamientos, y fueren y sirvieron a otros dioses, yo los arrancaré de mi tierra, dice directamente. Entonces, ahora vamos a ver qué ocurre después. Esto lo vamos a ver en Primera de Reyes. Lo que acabamos de leer, perdón, no lo dijimos, lo que acabamos de leer, Segunda de Crónicas 7, del 11 al 22. Y ahora lo que vamos a leer es Primera de Reyes 11, del 6 al 33, pero lo vamos a leer de manera salteada. Es del 6 al 11, luego el 31 y luego el 33. Así que le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como a David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos, para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Bien, muchas gracias. Como verán, acá es la conclusión, la resolución de todo lo que ocurrió. Salomón se terminó apartando de Dios. En cierta forma, no hizo lo que Dios le había dicho. Y vuelvo a decir, nos tomamos como 10 minutos para aclarar la primera parte. Dios había sido claro. Esto es una condición sine qua non. Esto, si no se hace, no va a haber bendición. Ustedes, si se vuelven de sus malos caminos, si vienen hacia mí y piden perdón y se arrepienten, yo los voy a oír, los voy a escuchar y sanar de su tierra. Sin embargo, si se vuelven a los malos caminos, no de los malos, si se vuelven a los malos caminos y empiezan a seguir a otros dioses y demás, entonces yo los desterraré en cierta forma, los sacaré de esta tierra y no los voy a proteger más. Eso es finalmente lo que Salomón hizo. En el relato de lo que leyó mi esposa, dice, edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amós. Después, en lo último que estaba leyendo, también dice que él adoró a Astoret, diosa de los sidonios. Ahí nos encontramos de que realmente hizo cualquier cosa Salomón. Y uno dice, ¿cómo puede ser el hombre más sabio del mundo se haya equivocado tanto? Se haya vuelto a muy malos caminos. Acá claramente hay un mensaje que no es propio del tema que vamos a compartir, pero Salomón se terminó casando con un montón de mujeres que tenían sus propios dioses, que eran de otros territorios, de otros pueblos. Se casó con la hija del faraón, por ejemplo, o sea, el propio Dios les había
dicho, dice más, si vosotros adoraran a otros dioses, y hablaba, vamos a volver a Crónicas un segundo, fíjense de que en el final estaba hablando, casi en el final, dice, después de la pregunta, dice, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron, por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. Esto todavía no había pasado, después ocurrió, pero una de las cosas es que en vez de adorar al Dios que liberó a su pueblo de Egipto, bueno, Salomón se terminó casando con la hija del faraón. Entonces es como consecuencias raras y ya venían con creencias extrañas de tierras lejanas. Entonces Salomón, al casarse, en cierta forma trajo a su reino directamente, el reino de Israel, nuevas formas de adorar que eran ajenas a la adoración a Dios. Entonces él mismo no supo, más allá de tener toda la sabiduría, no supo frenar esto. Se casó con mujeres que tenían otras creencias, permitió eso y poco a poco se fue metiendo en el reino, en sus casas, y terminamos con esto de que él permitió que se construyan, o él mismo edificó y su pueblo adoró a otros dioses. Eso es un disparate, la verdad que es increíble, uno no lo podría creer si no estuviera escrito y por eso está escrito. Entonces, cuidado con eso. Ahora, este lamentablemente es el final de Salomón, si uno se pone a analizarlo. Luego pasa a ser condenado y bueno, el propio territorio en cuanto a la descendencia es condenado, el pueblo es dividido, pasan un montón de cosas terribles. Pero bueno, llamativo para tenerlo en cuenta. Queremos leer ahora Proverbios 1.7, un solo versículo, para analizar un poquito también esta cuestión, porque eh, Salomón era aquel que, con la sabiduría que Dios le dio, pudo escribir los proverbios. Entonces, bueno, veamos qué decía él al inicio, cuando apenas había escrito los proverbios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bien, muchas gracias. Yo me pregunto, si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de lo escriba? ¿Qué pasó con Salomón? Perdió el temor de Jehová, fue a adorar a otros dioses, fue a servir a otros dioses. Les edificó altares. Tremendo. Por ejemplo, un detalle que habíamos leído, él a su propia esposa, la hija del faraón, le hizo una propia casa, porque no quería en cierta forma de que se contamine cerca de la casa de Dios. Una cosa así. Pero es como que fue un tibio, fue una cosa y la otra. No fue una persona que se puso en una posición firme en relación a esto. Algo muy distinto a David, su padre, por ejemplo. Pero es algo para entenderlo, para tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a leer dentro del Nuevo Testamento, Primera de Corintios, que me parece que es un detalle bastante interesante. A ver si lo puedo ubicar acá. Primera de Corintios. Vamos a leer del capítulo 3, versículos 9 al 20, pero vamos a leer versículos 9, 16 y después 18 al 20. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y del 18 al 20 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Bien, muchas gracias. Fíjense que este texto es bastante interesante. ¿Por qué lo incluimos acá? En lo primero que leímos en Segunda de Crónicas, habíamos visto que Salomón le construyó casas. Si no me equivoco, había sido así. En el inicio de todo, mientras estábamos
leyendo y charlando, sí, arranca diciendo: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. Bien. Ahora, esa casa era para que Dios more en ese lugar. Sin embargo, hoy en día, cuando vamos al Nuevo Testamento, quien escribe 1 Corintios, Pablo, nos dice: ¿no saben ustedes que son templos de Dios? Sabemos que hay una gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y desde la muerte de Jesús, desde el Pentecostés en realidad en adelante, comenzó a morar en nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En ese sentido, nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Si aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo viene a morar dentro nuestro y nosotros pasamos a ser su templo. Pero en ese momento había una casa específicamente en la época de Salomón, creada para que Dios esté ahí o su presencia esté ahí. Sin embargo, hoy en día todos nosotros somos casa. Entonces, yo creo que es aún más fuerte, digamos, el conflicto que tenemos que hacer con nosotros mismos a la hora de analizar estos textos, porque si Salomón le construyó casa y aún así pecó y se alejó de él, bueno, hoy en día nosotros somos la casa de Dios, hoy en día nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, mucho cuidado con lo que hagamos nosotros, porque el mismo Dios está dentro de nosotros. No es que nos hizo una casa a nosotros y también le hizo una casa a la hija del faraón, o también levantamos un altar a otro. Nosotros mismos, con nuestras actitudes, no tenemos que permitir eso, no podemos ser tibios en ese sentido. Y después me gusta porque sigue diciendo del 18 al 20: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Y es bastante interesante porque Salomón recibió sabiduría porque la pidió. Dios se lo dio como regalo, pero había sido un pedido. Entonces, lo que me pidió, se lo dio. Lo que pidió, se lo dio. Sin embargo, acá lo que dice es: si es sabiduría de este mundo, si es sabiduría humana, una sabiduría que incluso en su conocimiento puede apartarse de Dios, no. Dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Entonces, mucho cuidado con eso. Y uno de los textos que cita dice: él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Bastante interesante. Entonces, cualquiera de nosotros que hoy en día busca sabiduría, está buenísimo buscarla. Yo se la he pedido a Dios desde el principio. Pero tiene que ser una sabiduría de que pueda llegar a ser aplicada para el buen uso, digamos, no aplicada para absolutamente cualquier cosa. Porque realmente, si vamos al ejemplo de Salomón, su reino fue súper fructífero, Dios lo bendijo, le dio sabiduría, tuvo conocimiento. No fue un reinado de guerras, así fue la de David, pero Salomón con toda su sabiduría pudo hacer alianzas con muchos reinos. Fue un reino muy estratégico, creció. Decía de que hasta la plata no tenía valor porque era todo de oro en aquel lugar. Entonces, bastante interesante para analizarlo. Sin embargo, abrieron la puerta a otros dioses. O sea, la sabiduría humana no te excluye, digamos, de poder estar equivocado, de poder cometer errores en esa cuestión. Entonces, ¿está mal ser sabio? No, para nada. De hecho, Santiago, no vamos a leer ahora en particular ese texto, no lo tenemos preparado, pero sí vamos a leer otro texto de Santiago. Pero Santiago dice que aquel que es falto de sabiduría, que se la pida a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. Prácticamente textual lo estoy diciendo de cómo está escrito en Reina Valera. Sin embargo, tiene que ser una sabiduría aplicada a la Dios. No puede ser una sabiduría por cualquier cosa. Porque si no, no estaríamos haciendo las cosas correctas. Y ahora sí, vamos a leer Santiago, pero justamente cuando él habla, él por un lado habla de que el que es falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Pero después hace una aclaración que es bastante interesante, que es lo que sí vamos a leer, que es Santiago 3:13. Un versículo simplemente, pero explica: si quieren ser sabios, bueno, sean sabios para esto, hagan esto. Vamos a leerlo, vamos a ver qué dice. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Bien, muchas gracias. Esto me da a entender, o me refleja ciertas cuestiones. La primera y principal es que pueden haber sabios
está bien pedir sabiduría, Dios la da abundantemente y sin reproche, pero aquel que sea sabio tiene que demostrarla en buena conducta y en obras. Vamos a ver de nuevo el texto, para que lo vean ahí en pantalla está. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tres cosas entonces, es buena conducta, obras y mansedumbre. Esa es la manera de manejarlo. Pero repito, buena conducta, obras y mansedumbre. Y esta cuestión relacionada con la buena conducta o con las obras, Jesús hacía muchas obras. Él en un momento dice, el que cree en mí y el que me ama, las obras que yo hago las hará aún mayores. Entonces, siempre hay que leerlo en base a la interpretación del contexto. Acá, cuando habla de buena conducta y buenas obras, es para la obra de Dios, es para los propósitos de Dios. Entonces, el que sea sabio tiene que tener buena conducta, tiene que tener obras, y lo anoto porque no lo tenía anotado, mansedumbre. Mansedumbre. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Porque ¿para qué quiero tener sabiduría? ¿Para qué? Simplemente para ser el más sabio del mundo, para que me vengan a buscar de todos los reinos a escucharme, solo para eso, para manejar mejor o bien mi casa. Cuidado, porque con la sabiduría solamente a Salomón no le alcanzó. Él en su casa quizás reinaba porque era el rey, pero tuvo, ¿cuántas? 700 esposas, 300 concubinas, si no me equivoco. Bueno, 1000 mujeres. Se creen de que Salomón habrá reinado en su casa con 1000 mujeres, todas distintas. A una le tuvo que construir su casa en otro lado, ya de por sí. No sabemos las demás, pero bueno, es un detalle para tenerlo en cuenta. La sabiduría no siempre va de la mano con hacer las cosas correctas. Lo que hay que hacer correcto, y con esto queremos cerrar, es lo que dice 1 de Juan, que lo vamos a leer ahora, 1 de Juan 2, del 3 al 6, y vamos a ver realmente qué es lo correcto que deberíamos hacer, siendo sabios, por supuesto, haciendo buenas obras, teniendo buena conducta, teniendo mansedumbre, pero qué es lo más importante, qué es lo que sí tiene que ocurrir en la vida de todo cristiano. Veámoslo. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Bien, muchas gracias. Lo dejo un toque más para que lo lean. Fíjense qué interesante. Con esto ya cerramos. Estamos en 28 minutos. Re bien, la verdad. Muchas cosas son importantes de este texto. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, primero, ¿cómo conocer a Dios? Punto 1. Si guardamos sus mandamientos. Y me pregunto entonces, ¿Salomón conocía a Dios? Más allá de que Dios se le apareció 2 veces. Una para darle sabiduría como promesa y la otra para prometerle bendición a su reino con la condición sine qua non de que él siempre lo adore a él, se humille y lo busque. ¿Lo conocía? Porque realmente no guardó sus mandamientos. Cuando él le dijo, más si se volvieren y adoraren a otros dioses, es casualmente lo que él hizo después. Les creó altares y todo. Entonces, bueno, a ver, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo lo sabemos? Si guardamos sus mandamientos. Bastante interesante, porque uno dice, no, yo no conozco a Dios. Bueno, pero si uno guarda sus mandamientos ya le está conociendo. Eso es bastante interesante para entenderlo. Entonces, punto número 1, guardar sus mandamientos. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Entonces, por contraria, yo tendría que pensar de que tengo que no ser mentiroso en cierta cuestión. Pero lo más importante es guardar sus mandamientos. Si guardo sus mandamientos no voy a ser mentiroso tampoco. Y dice, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces ahí tenemos otro de los puntos,
que seguramente es el más importante de todos, que es tener amor. Dice, el amor de Dios se ha perfeccionado. Dice, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿En quién? En el que guarda su palabra. Entonces eso es una de las cosas importantes también, porque nosotros tenemos que tener amor a Dios, tenemos que tener amor al prójimo como a nosotros mismos, y son cosas que las tenemos que aprender a desarrollar y aplicar en el día a día. El amor al prójimo no es simplemente yo te amo y listo, y te perdono, es mucho más. Veíamos los ejemplos de la buena conducta, de las obras, de la mansedumbre y demás. Entonces, bastante interesante. Dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, ¿qué? Guardar los mandamientos, eso me ve la manito, guardar los mandamientos y amar a Dios. Dos cosas muy importantes. Después dice, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, con esto queremos cerrar. Yo me llamo cristiano, nosotros nos llamamos cristianos por el hecho de que entiendo que somos seguidores de Cristo. Un cristiano, un seguidor de las enseñanzas de Cristo. Y acá nos dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Bueno, busquemos siempre imitar a Cristo. Busquemos siempre ser un reflejo de lo que Jesús era. Busquemos siempre trabajar en amor, trabajar en mansedumbre, hacer buenas obras, tener una buena conducta, tener sabiduría, tener conocimiento de la palabra, pero por sobre todas las cosas tener amor a Dios, y eso nos va a llevar a guardar sus mandamientos. Entonces podríamos concluir, no lo sabemos, pero podemos concluir en cierta forma que si bien Salomón decía que el temor de Jehová, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, de cierta forma quizás él en su momento lo aprendió, lo experimentó, pero después lo perdió y quizás nunca logró descubrir el amor, porque el que guarda sus mandamientos, el que guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, bueno, quizás no aprendió sobre el amor de Dios, y eso lo llevó, no lo sabemos, a buscar el amor en quizás 1000 esposas, bueno, 700 y 300 concubinas. Pero son cuestiones para tenerlas en cuenta. Por eso queremos cerrarles con este mensaje. 32 minutos, ya estamos, ya cerramos. El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Ser sabio te hace salvo? Esa era la pregunta del título. No, no, verdaderamente no. No. Lo que te hace salvo es la gracia de Jesucristo. Creer en lo que Él hizo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, creyendo en Él, bueno, la gracia de lo que Él hizo, ese regalo inmerecido de haber muerto en la cruz por nosotros, nos puede hacer salvos. La sabiduría por sí no, pero sí es importante, es una etapa importante de la vida, el desarrollo de la vida de un cristiano, poder andar en su camino. Y Jesús era un hombre muy sabio, era un conocedor de la palabra, era una persona que tenía un amor increíble, que tenía buena conducta, que tenía buenas obras, que tenía mansedumbre. Bueno, sigamos sus pasos. Así que, bueno, eso es todo. Los queremos mucho, les damos las gracias por haberse quedado hasta ahora, 33 minutos. Vamos a hacer una oración final y nos despedimos. Tomen de la mano a quien tengan a su lado y digamos, Padre, te damos gracias por este día más de vida, te damos gracias por este día más de bendición, por este día más de amor, de ayuda, de protección. Gracias por este momento que nos has regalado de estar reunidos de manera virtual. Te pedimos, Señor, en esta oportunidad que estés hablando a nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo el que nos esté ayudando a poder encontrarnos con vos, que podamos conocer ese verdadero amor, Señor, y que ese amor se perfeccione en nosotros. Te pedimos que el amor de Dios, tu amor, Señor, esté en cada uno de nosotros para poder entenderte, para poder guardar tu palabra, para poder conocerte. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a andar en tus caminos. Te pedimos que nos ayudes a seguir tus pasos, Señor. Te pedimos que podamos imitar lo que hacía Jesús, al menos imitarlo, Señor. Te pido, Señor, que nos estés ayudando y guiando y guardando, protegiendo, bendiciendo, Señor, y que bendigas a cada uno de los que están mirando. Padre, en este momento te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te seguimos adorando.
Gracias, Señor, te damos por esta tu palabra, Señor. Gracias por las personas que pudieron estar viendo este mensaje, Señor. Te rogamos en este momento que estés bendiciendo sus vidas, que estés bendiciendo también nuestras vidas, Señor. Que nos ayudes día a día a poder cumplir tu palabra, Señor, por cumplir con mansedumbre, Señor, lo que tú nos has mandado, todos tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Padre, a día poder perfeccionar ese amor que tú tienes hacia nosotros, Señor, que se pueda perfeccionar con nuestras vidas, que se pueda ver la gloria de Jesús, Señor, a través nuestro. Gracias, Padre, te damos por todo y te rogamos que nos sigas ayudando, Señor. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gente, gracias por haberse quedado. Dios los bendiga. 35 minutos, me parece que está bastante bien. Estamos tratando de hacer las cosas más cortitas para no ocuparles mucho tiempo a ustedes, pero también para no ocuparnos a nosotros y de paso aprender a poder hacerlas en tiempos correctos, no hacer 1 hora 50 minutos de predicación, sino poder transmitir un mensaje en un tiempo correcto. Así que bueno, los queremos mucho, Dios los bendiga. Será hasta la semana que viene si Dios quiere y bueno, si no nos veremos en alguna otra oportunidad. Bueno, nos vemos, Dios los bendiga y bendiciones, un saludo muy grande.